Jesus, just the mention of your name. Capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Bendito sea el Señor. Amén. Me gozo mi hermano Enrique de ver al lado de su mamita. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya. La bendición de ahí juntitos los dos. Amén. Gloria al 17, Señor. 9. Jeremías 17, 9. Hay una linda presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Hay algo especial. Se siente el fueguito, el calorcito del Señor. Y es grato, hermano. Es maravilloso sentir la presencia de Dios. Sin merecer, porque esto es por gracia. Te alabo, Padre, porque esto es por gracia. Amén. Bendito sea Jesús. No merecíamos sentir la presencia del Señor, no somos dignos, pero es algo tan santo que pose sobre nosotros, que a veces somos tan inmundos, es impagable, hermano. Así que el Señor bendiga su presencia en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Que avive el corazón, hermano. Avive el fuego en el corazón. 17:9 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cierra sus ojos para mirar. Padre, te agradecemos tu amor. Te agradecemos, Padre, tu amor, tu bondad. Somos inmerecedores, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra. El solo hecho de leer tu palabra ya es una bendición, Dios, Señor. Porque la recibimos con libertad en nuestro corazón. Porque tú has limpiado nuestro corazón, Dios amado. Gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor amado, y prepara mi corazón para recibir el consejo de tu palabra, Dios. Tú conoces la necesidad, Padre. A veces en vano nos preparamos, Señor amado, porque tú conoces la real necesidad del corazón de las personas. Úsame, Padre, conforme a tu voluntad. Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Tome su asiento, hermanito amado. Días bastante calurosos, bastante calor. Y a veces el calor agobia en cierta medida cuando, no sé si a usted le pasa, pero cuando camina por el sol y camina en largos trechos, llega un momento en que uno se empieza a secar. Sí, amén. Que uno se empieza a sentir sediento y necesita tomar agua y beber. Y a veces me es imposible de repente pensar las veces que me toca caminar largos tramos y siento sed en mi vida. Sed físicamente, que en mi cuerpo se necesita a lo mejor hidratar. Y la verdad, hermano, siempre pienso y digo, el desierto muchas veces que nosotros debemos pasar. Voy a colgar un poco de lo que decía nuestro hermano, pasando un proceso. Yo creo que todos aquí hemos pasado por un proceso. Todos de diferentes maneras, de diferentes formas. Y hay procesos que son súper duros, que son incluso inentendibles, que no sabemos por qué estamos viviendo ese proceso. Y a veces sufrimos y se nos compunge el corazón y se duele el corazón. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre se encarga, hermano querido, que cuando uno está pasando por el desierto, el Señor pone manantiales de agua. Amén, amén. El Señor jamás en la prueba nos va a dejar solos, nunca. Nunca va a pasar eso, nunca va a ocurrir que usted hizo correr. Y nos va a dar un refrigerio, nos va a dar la fuerza, nos va a dar el vigor para que podamos atravesar hacia el otro lado, para poder cruzar en el desierto, para poder a lo mejor avanzar y para poder nutrir el carácter que usted y yo debemos tener para poder agradar, no podemos decir en plenitud, pero tratar de agradar a Dios es lo que más podemos, es lo que más debemos realizar. A veces nosotros, hermanos amados, tenemos fe. Usted y yo podemos tener fe, pero el problema, hermano amado, es que no tenemos paciencia. Y si no tenemos paciencia, es imposible que la fe se pueda activar. Porque muchas veces el Señor hace promesas sobre nuestra vida que no se hacen realidad al siguiente día, sino que pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años,
pueden pasar largos años para que la promesa de Dios se pueda cumplir. Cuando Dios le prometió a Abraham, ¿cuántos años pasaron para que la realidad se estuviera realmente en él? Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a sacar de la esclavitud, ¿cuántos años pasaron? ¿Qué habrá pasado en ese entonces durante esos 40 años? Donde muchos hombres fueron dejados y tuvieron que morir y no recibieron la bendición que Dios le había prometido. ¿Qué le habrá pasado en el corazón? ¿Usted se ha pensado? ¿Por qué el corazón es tan engañoso, hermano amado? ¿Por qué incluso nosotros mismos tenemos reacciones que a veces nosotros mismos nos desconocemos? Y no sabemos por qué reaccionamos de esa manera. Y a veces uno piensa conocerse, como una vez hablaba mi hermano y me hablaba por teléfono, el Señor me hablaba a través de él. Y es verdad, o a veces uno piensa conocerse y realmente ni uno mismo se logra conocer por reacciones, por actitudes, por palabras, por miradas. Y uno dice, no, uno nunca deja de conocer a una persona. Y ese es el refrán que tenemos todos, porque siempre nos sorprendemos por una actitud, por una mirada, por una palabra. Y siempre como que la vara cada vez queda más arriba y uno piensa que en realidad nunca uno termina de conocer a una persona. Ni su pareja, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, uno realmente les conoce el corazón como Dios sí lo conoce. Porque usted a lo mejor no sabe lo que el niño o la niña, su hijo, hace de la fuerza hacia afuera. Porque hacia adentro se puede mostrar de una forma, se puede mostrar muy cristiano a lo mejor, o muy interesado en las cosas de Dios, pero no sabemos su comportamiento en el colegio, lo que hace en el recreo, lo que hace en el baño, lo que hace a la salida de su colegio. Y hay padres que se ciegan, que no ven a sus hijos realmente como deberían verles. Por eso usted y yo debemos siempre estar orando al Señor para que el Señor nos dé discernimiento. No solamente discernimiento para discernir los espíritus inmundos o discernir las intenciones, sino que también para conocer a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque hay uno, hermano amado, que nos va a defender siempre. Porque hay gente que vive pensando en celo y el corazón se llena de celo, hermano querido, y los celos no son provenientes del Señor. Es un celo carnal que no es un fruto del Espíritu. Dios no produce el celo. Cuando usted y yo sentimos celo y el corazón se vuelve totalmente celoso, hermano querido, es una obra de la carne. Es imposible que Dios pueda habitar en ese corazón, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Y cuando uno confía plenamente en Dios, hermano, uno debe dormir tranquilo, porque hay uno que está viéndolo todo y está luchando por uno. Y es Dios, hermano amado, el que a uno le defiende. Con la lengua nos equivocamos, con la lengua herimos, con la lengua destruimos, con nuestras formas y nuestras palabras. Y a veces herimos a las personas, las tratamos de una forma y a veces no nos damos cuenta y estamos haciendo daño. Y por lo mismo, hermanito querido, nosotros deberíamos hacer lo siguiente. Si usted se equivoca, lo primero, hermano amado, que usted debe hacer es pedir perdón, es disculparse, porque a veces uno lo hace sin querer, lo hace sin la intención de destruir, pero finalmente uno destruye y provoca daño. Amén. Y eso que produce una raíz de amargura, eso que produce una espina en el corazón. Y cuando se produce una espina en el corazón, hermano amado, eso empieza a penetrar profundamente. No sé si usted alguna vez ha enterrado una espina en un lugar del cuerpo y no se la ha sacado. Eso pasa un tiempo y se empieza a podrir y se empieza a agrandar. Incluso llega un minuto en donde uno tiene que hacerle un raspaje para sacarle la materia. ¿Cuántos corazones necesitan raspaje en esta noche? Porque a lo mejor se ha incrustado una espina tan profunda en el corazón que el Señor va a tener que meter bien adentro de la espada para poder sacar esa materia que se está produciendo en el corazón, que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestro corazón y en nuestra vida. Engañoso es el corazón y perverso, porque los caminos del hombre, hermano querido, muchas veces, y no digo muchas veces, generalmente o siempre, por llamarlo así, los caminos del hombre siempre nos guían a la perversidad y nos guían a la imperfección, nos guían a lo mejor a no ser realmente cristianos verdaderos, porque cuando uno no camina en los caminos de Cristo, uno se equivoca y comete cantidad de errores. Bendito el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, lo llama el Señor. Qué increíble, hermano amado. Por eso de repente cuesta tanto a las personas que son solteras, a los que buscan pareja, a los que andan buscando a lo mejor al esposo, y viene un hombre y uno se engaña, el corazón se engaña y dice, esa sí que es. El Señor no ha dicho absolutamente nada, no ha mostrado nada, pero uno dice, esa sí que es. Y yo digo, y a veces uno está ahí diciendo, voy a pedirle la voluntad al Señor, el Señor me va a tener que mostrar. Y si se mueve a la izquierda, es de Dios. Si se mueve a la derecha, no es de Dios. Se movió a la izquierda y dice, es de Dios.
Y uno se deja engañar por la apariencia, se deja a lo mejor engañar porque la persona que llegó a la iglesia a lo mejor es un rubio alto, es una persona a lo mejor que tiene una buena manera de hablar, a lo mejor es estridente, a lo mejor se viste bien, a lo mejor tiene estilo, a lo mejor tiene plata, y todo eso la gente se mira y observa. Pero engañoso es el corazón, más Cristo Jesús conoce el corazón. Amén. A los solteros, hermano amado, Dios tiene la persona perfecta para usted. Gloria a Dios. El problema es que no tenemos la paciencia, tenemos la fe para creer que Dios nos va a dar la esposa o el esposo. Sí la tenemos, pero no tenemos la paciencia para poder recibir esa promesa. Y en ese intercalo, en ese tiempo que ocurre, es cuando usted y yo cometemos los errores más grandes de nuestra vida, donde a lo mejor usted se va a lamentar toda una vida en la tierra que no se casó con una persona que Dios tenía destinado para usted. Y por eso los matrimonios se destruyen, porque no piden la voz de Dios, no piden la voluntad de Dios. Y uno se confunde porque cuando uno está enamorado es difícil escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque uno confunde lo que uno siente a lo que Dios quiere realmente. Pero ¿qué pasaría si Dios te dice no, déjala? ¿La dejarías verdaderamente? ¿Tendrías a lo mejor el amor suficiente hacia Dios y la fe para poder creer que realmente Dios te está hablando? Amén. Gloria a Dios. Por eso es engañoso el corazón. Por eso el corazón se engaña, amado hermano. Porque nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Hubieron hombres que sí escucharon la voz de Dios. Hay ejemplos claros, categóricos en la Biblia de hombres que sí oyeron la voz de Dios cuando Dios les habló en el momento y les dijo que no hicieran ciertas cosas. Hubieron hombres que pensaban que el subirse a lo mejor a hablar en público, a hablar de Dios era realmente fácil, pero hay que tener una consecuencia espiritual, hay que tener una vida espiritual. Yo me puedo equivocar muchas veces, hermano amado, pero si hay algo que yo sí sé, es que dentro de mí habita uno que tiene todo el poder, y ese se llama Espíritu Santo de Dios. Me da testimonio que soy un verdadero hijo de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, yo sé que soy un hijo del Señor. Tengo la certeza, pero en un 100% que si hoy día ¡Aleluya! Él viene sobre mí y yo me muero, hermano amado, yo despierto con Él. Ese es lo más grande que una persona puede tener. Más allá de tener un título universitario, es tener la convicción en el corazón que realmente soy un salvado, redimido por la sangre de Jesús. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Hermano amado, si el Señor no escudriñara la mente ahora, ¿qué sacaría? ¿Qué pajaritos habrían en nuestra cabeza, hermano querido? ¿Cuáles serían los pensamientos que Dios sacaría? Si los pudiéramos poner aquí, los pensamientos de cada uno de nosotros, y los pudiéramos redactar aquí en un PowerPoint, párrafo por párrafo, hermano amado, yo le aseguro que ni el 10% de los pensamientos que tenemos sacaron al Cristo de la gloria. Ayúdanos, Jesús. Santo. ¡Ay, santo, precioso! Saldrían los míos, hermano amado, y saldría repitiendo. Aleluya. Porque Dios no se puede burlar, hermano amado. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor trae esta palabra, hermano amado, que me la entregó hace un par de días. ¿Sabe qué, hermano? Para serle franco, ni me acordaba que me tocaba predicar, pero Dios hace como 3 días atrás me entregó un mensaje. Y hablaba de esto, un hombre del Señor me apuntaba y me decía, que me nombraba, que me citaba este versículo, así tal cual. Entonces ahora cuando me dijeron le toca predicar, como que me asusté y vino un hermano y me dijo, pero si Dios ya te dio el mensaje, es verdad. Ya hasta se me había olvidado. Yo pensé que yo pensaba que me tocaba el 28. De que engañoso el corazón y la mente es frágil. Amén. Se da cuenta que si nuestra mente estuviera conectada verdaderamente con esto, a mí no se me había olvidado. ¿Y es por qué? No digo que uno viva en pecado, pero hermano querido, a veces uno está en las clavores de la pega y uno se va, se olvida. Y uno se enfoca tanto y se concentra tanto en cumplir a lo mejor en los números que a uno le piden, que uno se enfoca y llama y saca de donde sea levantando piedra, hermano, para que salga un cliente. Pero así deberíamos ser para buscar al Señor. Si usted perdió la comunión con Dios, su corazón se puso triste, nosotros deberíamos estar de rodillas alabando al Cristo de la gloria. Deberíamos estar buscando en plenitud para que Dios nos pudiera dar la fuerza y nos pudiera dar el visto bueno, hermano amado. Amén. Que realmente estamos sirviendo. Amén. Él se lo merece. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Santo. Todos sabemos que el corazón no es un músculo. ¿Cuántos saben eso?
Aleluya. Corporalmente, físicamente, sí, un músculo. El 80% un músculo del corazón. Para algunos pensamientos piensan que la mente y el corazón es lo mismo, y para otros lo señalan que son distintos. Dicen que el corazón es la mente, algunos judíos incluso. Independiente igual sea su creo, si lo creo o no, hermano, si hay algo vulnerable en nosotros, es nuestra mente. Porque nuestra mente es súper rápida. Hermano, tenemos pensamientos, yo creo que si nos miramos, yo creo que están al nivel de la velocidad de la luna algunos. Algunos dicen, no, que el hermano no puede predicar. Al tiro, la mente al tiro cayó en fornicación, cayó en adulterio. Pero así yo creo que son fracciones de segundo que la mente al tiro te dice algo negativo. Y generalmente el pensamiento del hombre nunca es positivo, pues, hermano. Amén. El pensamiento nuestro nunca es positivo. Si un hermano se quedó en la casa, lo primero que uno piensa, debe haber caído. Se cayó al frasco. No, si ese hermano cayó en esto y por eso no vino. Hermano querido, usted y yo deberíamos así ser de la mente, porque a lo mejor es un atributo de nosotros ser rápidos de mente. Pero si nuestro corazón estuviera lleno de Dios, no pensaríamos lo malo al tiro. Porque si hay alguien que son mal pensados, hermano amado, somos los hijos de Dios, los cristianos. ¿Qué gente tan mal pensada, hermano querido? Bendito el Señor. ¿Me meto en esto? Amén. Palabra viva nomás. Alabado sea el nombre de Jesús, Alabado sea porque su sabe, nombre. hermano, que Aleluya. realmente Aleluya. si hay un pueblo que es jugador, es el pueblo evangélico, hermano. Amén. Es increíble. Llega a ser como para no creerlo. Cuando recién llegó mi hermano al evangelio, yo lo que más traté, hermano, de que no conociera esa realidad. Lo que más traté de cubrirlo, pero lo que más pude, hermano, para que no viera la verdadera realidad de la gente. Amén. Que la gente sabe más de la vida de uno que uno mismo, hermano amado. La gente habla así a destajo del uno del otro. Y es porque su corazón en el fondo está envidioso. Aleluya. Porque, hermano querido, alguien es prosperado aquí, uno ve un buen auto afuera, es traficante. ¡Aleluya! Al tiro, hermano, al tiro. Ni siquiera a lo mejor sabemos lo que el hombre tuvo que padecer para llegar a comprarse eso, pero nuestro pensamiento es traficante. Vive de la droga. Hermano querido, al tiro, pero es instantáneo el pensamiento, lo podemos pensar, oh, qué bueno, que me alegro, trabajó de pequeño, o estudió, se quemó las pestañas leyendo y estudiando cuando yo a lo mejor estaba botado tomando, el hombre estaba leyendo. Y ahora tiene una buena trabajo, pero no. Nunca cuando una persona es prosperada, sobre todo en nuestros sectores, es por un mérito propio. Estamos hablando del mundo de afuera porque sabemos que lo que somos aquí somos bendecidos por Dios. Amén. Gloria. Y por eso mismo el cristiano está mal mirado, porque es terriblemente mal pensado. Y ese comentario ni siquiera se lo comenta a Dios, sino que lo comenta con el caballero que vende verdura. Oye, me dijeron que ese es traficante, el hijo de Dios. ¿O no? Alabado sea Dios. ¿A quién le estará hablando Dios ahora? Ay, Samaya. Redarguya sube ahí, su Señor a lo mejor está ahí y quiere que se arrepienta, hermanito. Porque verdaderamente uno tiene que pedir perdón por ese tipo de pensamiento, hermano amado, porque uno no sabe. O usted tiene una bola mágica, o Dios le muestra la situación de cada persona de sus vecinos, de su población, de lo que hacen, qué es lo que comen, qué es lo que hablan, cuáles son sus conversaciones. ¿O acaso el Señor le muestra todo eso a usted? ¿Y acaso el Señor, si algunos dicen sí, que yo tengo revelación de Dios, el Señor no le revela que debe dejar esas cosas? Alabado sea Dios. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, El corazón. que pruebo el corazón. ¿Cuántos estarán pensando aquí, eso no es de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí estarán pensando, no, esto no es de Dios? Me encantaría que Dios me empezara a mostrar los pensamientos, hermano. ¿O no? Oh, que sería entretenido, hermano. Estaría ahí de repente sentado ahí, mira, el hermano te está levantando las manos, la está mirando si el de al lado lo levantó o no. A ver, este otro. Ah, mira, este se arrodilló. Ah, mucho pecado de tener, lleva mucho rato orando. Y estamos alabando al Señor. Pero nuestro pensamiento está ahí, ¿por qué ya tanto rato orando de pedazo de pecado? Está pidiendo perdón así, porque hermano, aquí uno ve que personas se derraman en la presencia del Señor y piensan al tiro, la persona piensa,
¿Qué pecado tiene? Tanto rato orando. Y siempre pasa al frente, hace un llamado, el primero en pasar en arrepentirse. Hermano amado, si aquí uno hicieron un llamado, deberíamos pasar toda la iglesia. ¡Santo! Toda la iglesia debería pasar al frente. ¡Aleluya! Ni uno solo se podría quedarse, hermano, si somos todos pecadores. Todos fallamos al Señor. Y a veces no tenemos la suficiente valentía ni gallardía de reconocerlo, hermano amado. No tenemos la suficiente capacidad de decir, Señor, verdaderamente te fallé. A veces la palabra te habla, hermano. A veces la palabra me habla. A veces la palabra me dice que estoy mal, pero es más grande mi orgullo el que van a pensar, porque uno sabe que en el pueblo cristiano es súpermente juzgador y mucha gente lo pasa porque sabe que lo van a hacer pebre. ¡Gloria! Cuando se produce la cena del Señor, hay gente que está pendiente quién pasa y quién no pasa. Alabado sea el nombre de Jesús. Vergüenza debería darle. Preocúpese de su vida si Dios le pasó aquí. Amén, gloria al Señor. Algunos pasan aquí ni se han arrepentido ni se han reconciliado con el hermano, y que recae el juicio sobre esas personas y no son prosperadas espiritualmente, son enanos toda la vida y se preguntan ¿por qué Dios no me muestra nada? Pero si cuando pasas a la cena no pasas con arrepentimiento genuino, no eres capaz de pedir perdón, de reconciliarte con tu hermano antes de, es más grande el orgullo, es más grande mi enojo, es más grande mi rabia que ir para allá y decir perdóname porque quiero cenar contigo hoy día, Padre, y ante eso no hay nada, no hay un pero, hermano, que valga. Gloria al Santo de Israel, aleluya. Bendito sea Jesús. Oh, bendita es tu palabra. Para dar a cada uno según su camino. Imagínese. Bendito Él sea el Señor. escudriña la mente y prueba el corazón. Por eso a algunos Dios les bendice y a otros no, por hermano amado. Porque si Dios le pone 10 lucas a uno se va a fundir, pues al otro no se va a fundir nada. Pues. Hablando en lo material, pero si hablamos en lo espiritual, algunos danzan, cantan, hablan lengua y no se funden, y hay otros que si les da la lengua se van a fundir, pues, hermano. Se van a creer mejor que el apóstol Pablo, van a mirar a todos en menos porque danzan y hablan lengua. Y la vida cristiana no es danzar y hablar lengua, sino que es ser obediente, hermano. Ese es el verdadero espiritual, no el que anda ahí, mira, lava, hermano, ese no es espiritual. Porque la espiritualidad, hermano, tiene que ser una condición de vida. Yo debo vivir en esa condición. No puede ser un estado de una hora, de media hora. La espiritualidad real tiene que ser una condición, hermano amado, donde usted y yo debamos experimentarla a diario. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso muchas veces Dios no le da conforme a lo que usted está pidiendo. Porque conoce su corazón, conoce mi corazón. Y si sabe que si Dios me da el don de milagro, yo después voy a andar mirando en menos. Yo tengo el don de milagro, hermano. El Señor no me usa en pedazos de milagro. Y me tengo que acreditar, tengo que contar lo que Dios hace por mí para acreditarme. Porque realmente no lo estoy creyendo. Y el pueblo es el que debe decir si ese hombre tiene milagro o no tiene milagro. Uno no debe acreditarse. Aleluya. Si uno no tiene seguridad de lo que no tiene fe. Porque los hijos de Dios no necesitan acreditarse. ¿Acaso el apóstol Pablo andaba con las credenciales diciendo yo levanto muertos, yo hago esto? Él lo hacía. No decía yo hice esto allá, no, Dios lo hacía nomás. Aleluya. Porque los hijos de Dios no debemos acreditarnos, hermano amado. El Señor aquí tampoco se dice yo soy Dios y se explica. Aquí se cree o no se cree, es lo mismo en el Hijo de Dios. Si tenéis milagro, amén. Y se acabó, ¿quién te puede juzgar? Así es, Señor, amén. Pero a algunos no le da ese don al Señor, no le da palabra de ciencia, no le da palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el corazón se va a engrosar, por hermano amado. Señor amado, ¿verdad? Por eso la iglesia hoy día está tan carente de dones. Es porque el corazón del hombre se ha enaltecido a tal nivel que Dios ya no quiere repartir los dones porque se van a fundir. Y con don y todo salen al infierno. Aleluya. Porque el don es irrevocable. Si usted tiene lengua es irrevocable. Usted puede ser mundano y puede hablar lengua. ¿O no? Es así, hermano. Esto es así de crudo. Esa es la realidad de los hijos del Señor. Debemos vivir conforme a la voz de Dios, pero en obediencia, hermano. Aunque cueste lo que cueste, debemos obedecer. A mí me cuesta un mundo obedecer, me cuesta mucho bajarme. Dios me habló de arrogancia y de altivez. Yo creía que era humilde y no soy nada humilde, hermano. Amén, es verdad, Padre. Aleluya. Porque a veces uno daña y lastima con la lengua. Sin querer, hermano. Sin querer uno le hace daño a una persona. Porque uno no conoce los corazones. No conoce la fragilidad del corazón.
No conoce si realmente Dios está tratando con ese corazón. Yo lo puedo ver hermoso. Puedo ver que usted es un instrumento de Dios, pero yo no sé lo que realmente está ahí en su corazón. Yo no sé si es real o es falso, hermano amado, porque podemos falsear, sí, podemos falsear. Podemos inventar, sí, podemos inventar. Podemos hablar sueños que nunca fueron de Dios, sí, podemos hacerlo. Podemos inventar y podemos decir cualquier cosa, hermano querido. Y pueden engañarme a mí y al pastor y pueden engañar a la misión completa. Pero hay uno que no puede ser burlado, hermano querido. Y tarde o temprano, escuche bien lo que le voy a decir, tarde o temprano, Dios va a sacar a relucir lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y Dios nos pone en situaciones muchas veces donde sale el verdadero, donde sale el enojo, donde sale la ira, donde sale la rabia. Dios ha tratado fuertemente conmigo, hermano querido, porque yo debo dejar esa práctica. Aleluya. No puedo seguir así, hermano, y decir, bueno, mi carácter y mi forma de ser, debo hacer el esfuerzo. Hermano, hubieron 2 días donde yo busqué la presencia de Dios. No quiero ser autorreferente, no me gusta contar esto, pero hermano, era porque necesitaba que Dios me respondiera. Y no tenía que ver con nada material, tenía que ver con mi espíritu, hermano. Porque mi espíritu se estaba resfriando. Aleluya. Y necesitaba un antibiótico, hermano, y ahí estuve en la soledad con el Señor. Y ahí el Señor me habló. ¡Santo! Y ahí el Señor me habló y me perdonó, hermano. Sentí el perdón, pero genuino de Él. Cosa que pocos saben. Pocos saben, hermano, lo que es sentir el perdón de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque el perdón de Dios, hermano, no es una emoción. No sé cómo le puedo explicar, hermano, cuando uno sabe que Dios lo perdonó. No sé cómo hacerlo para que poder transmitírselo. Espíritu Santo, ayúdame para que puedan sentir verdaderamente lo que es arrepentirse genuinamente, hermano. Por eso el corazón, hermano querido, está como está. Por eso el corazón está así de grueso, porque no puede penetrar el poder del Espíritu Santo. La palabra no puede penetrar. ¡Aleluya! Porque algunos corazones ya no son de carne, sino que son de hormigón, son de acero, están forjados por dentro y no abren. Hay algunos que cerraron el corazón con llave, hermano amado, y la llave es lo peor que la perdieron. Perdieron la llave, no le abren el corazón a nadie, se cerraron. Ya no creen en nadie, no creen en los pastores, no creen en los hermanos, no creen en los evangélicos, porque nosotros mismos nos hemos capacitado para que esa gente no abra el corazón al evangelio. Aleluya. Y pasa en el pueblo de Dios que lo más triste, hermano. Iglesias divididas, hermano, por el corazón. Iglesias divididas porque no ha habido perdón en las vidas. ¿Cómo Dios habrá visto el corazón de Josué, hermano querido? ¿Cómo lo habrá visto cuando, imagínense cuando murió Moisés, qué habrá pensado la gente? Como que aquí se muere el pastor. Hermano, yo aseguro que más de la mitad de aquí se va. Y a lo mejor quedó poco, a lo mejor se van las 3/4 partes de la iglesia, se va de aquí. Porque no entienden, hermano amado, que esto no es aquí. Uno ama al siervo del Señor, amén. Uno lo ama y uno lo respeta y uno sabe que es la voz de Dios. Amén. Pero si el Señor se lo lleva, hermano, debe seguir adelante. Uno no puede irse para atrás. Porque si no, todo sería falso, hermano amado. Todo sería mentira. Si yo cuando cometo un pecado, hermano amado, y mi corazón se puso oscuro y negro, y si yo me quedo en ese estado y me voy y me tiro hacia atrás, hermano, todo lo que yo dije durante todos los años sería mentira. Sería falso. Hay veces que uno ha querido claudicar, yo he querido claudicar muchas veces, y no lo he hecho, ¿sabe por qué? Porque negaría mis 15 o 14 años de evangelio. Lo negaría, hermano, sería todo falso, sería todo mentira lo que alguna vez dije, lo que alguna vez le dije a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis cercanos, de que había un Dios que cambiaba, sería mentira, sería falso. Si yo realmente me fuera hacia atrás, negaría, me volvería un apóstata, hermano. No un apóstata de Cristo, un apóstata de la fe. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor prueba el corazón y la mente, escudriña. Ahí, se mete ahí, donde nadie más conoce, ahí se mete el Señor. Y empieza a escudriñar, a ver qué hay en esta mente. Y de repente a través de la palabra el Señor empieza a escudriñar ahí. Y empieza a escudriñar, empieza a probar el corazón. Y empieza a barrer y empieza a sacar.
Y ahí es cuando el Señor empieza a limpiar, y a medida que nosotros vamos avanzando, por eso la fe es progresiva, por eso la fe de Abraham fue progresiva y no fue la misma del principio al final. El momento culmine de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, y la fe de este hombre no era que no lo iba a permitir matar, sino que era que Dios lo iba a levantar de los muertos, que Dios lo iba a resucitar. Hermano querido, esa era la fe de ese hombre. Pero al principio también dudó, también negó, también mintió, también cayó, porque su fe fue creciendo, fue progresiva de menos a más. Y así usted y yo debemos ser, no debemos ser los mismos siempre, sino que debemos avanzar. ¡Gloria a Dios! Nuestra fe debe crecer, nuestra paciencia debe crecer. Algunos no piden paciencia porque Dios le manda la prueba. Hermano querido, déjeme decirle que si Dios lo tiene pensado para cosas grandes e importantes dentro del ministerio, a lo mejor no para un pastorado, a lo mejor no para un evangelismo, pero a lo mejor sí para que tú tengas la administración de la oración, a lo mejor para que a lo mejor gima y sienta dolores de parto, a lo mejor Dios lo tiene mirado para eso, para la oración. Es necesario, hermanito querido, es necesario que se levanten hombres y mujeres con esa capacidad en la oración, hombres que levanten a un pueblo, que estén orando, que el corazón esté lleno de oración, de búsqueda, para que estén orando por los que están acá arriba, para que Dios les dé gracia, les dé mensaje, les dé palabra. Alabado sea el que vive. Amén, amén. Y después decimos, no, el hermano no tienen gracia, el hermano ya perdieron el brillo, hermano, si esto no es del hermano, de todo. Aleluya. Gracias, Dios. Cuando alabamos a Dios, hermano, cuando cantamos cánticos espirituales a nuestro Señor, a veces ni siquiera entendemos realmente lo que estamos cantando. No hay un pensamiento de que estamos realmente alabando a Dios, de que si le estamos diciendo te amo más que a mi vida. Hermano querido, es una palabra súper fuerte. Sí, amén, amén, amén. Hermano, más que a mi vida, y sabemos que eso no es verdad, pero lo cantamos igual. Gloria a Dios. Porque si realmente, por ejemplo, hermano querido, si nosotros fuéramos realmente consecuentes, ahora el que ama, yo no digo, yo no puedo juzgar de usted, pero vamos a hablar como que yo fuera yo. Hermano, si yo no amo más a Dios que mi vida, ¿cómo voy a cantarle eso a Dios si Dios me va a decir a dónde la amas más que a mi vida? No es cierto. Pero Dios tiene grande misericordia, hermano. Amén. El libro, hay una parte de Proverbios, si alguien me lo puede leer, Proverbios 27, 19. Bendito sea Dios. Santo. Aleluya. Como un agua se parece a otra, así el corazón del hombre al otro. ¿Te has dado cuenta que nosotros los seres humanos somos bien parecidos? Por eso algunos creen en los signos y dicen, tú soy Leo, yo soy Leo, entonces nos parecemos, tenemos cosas en común, gustos en común. Generalmente los seres humanos se relacionan unos con otros porque tienen gustos en común. ¿Le ha pasado? Que usted, por ejemplo, se hace yunta de otra persona porque a lo mejor salían de carretito, iban a una fiesta, a lo mejor se fumaban un pitito juntos y tenían un gusto en común, tenían un gusto generalizado, y eso hacía que se juntaran con otras personas que tenían el mismo gusto, porque cuando usted iba a un carrete, iba a una disco, iba a un pub o a una fiesta, uno se rodeaba de otras personas que hacían exactamente lo mismo. De hecho, era muy extraño encontrar una persona que no lo hiciera. De hecho, cuando uno estaba en esa, digamos, como en esa historia, uno como que le decía, bendito Dios. Era como súper extraño, no era cristiano, pero yo conocí gente que no eran cristianos, pero no tomaban. No fumaban, no hacían nada, pero compartían en el grupo igual. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Porque uno cuando está en el mundo no puede ser una fiesta sin un copete, sin un trago, no puede ser. Y uno se rodea de esas personas porque tenemos cosas en común. Cuando viene el Señor sobre nuestras vidas, el Señor nos cambia los gustos. Y una de esas cosas es dejar ese tipo de bebida.
Amén. Y es dejar el alcohol, y es dejar la droga, y es dejar a lo mejor todo lo que a Dios no le agrada y Dios lo Amén. va haciendo Gloria a Dios. paso a paso. Sí, amén. Tampoco el Señor te dice de un día para otro, en algunos casos Dios lo hace, en otros no. Amén. Y hay cambios que van haciendo de menos a más. Hay otros que son más rápidos y el Señor trata de manera más rápida, pero finalmente todos estamos en el mismo proceso de cambio, de transformación, de convertimiento, todos los días. Estamos en un proceso de santificación a diario. Y cuando eso ocurre, hermano querido, y uno se empieza como a apartar, te das cuenta que todos esos hombres o esas mujeres que estuvieron a tu lado se empiezan a alejar de ti. En un principio te invitan y uno sale con ellos. Pero ya en vez de tomarme 10, me tomo uno y uno ya deja de ser simpático a lo mejor, porque uno empieza a cambiar el humor. Ya el humor no es el mismo, ya no es el mismo humor morboso, ya no son las mismas tallas, ya no me río de lo mismo, ya no me comporto con lo mismo, ya no escucho la misma música, y esa gente se empieza a aislar y se empieza a apartar. Y es porque Dios empieza a transformar el corazón del hombre a tal nivel, hermano querido, que cuando yo una vez fui a jugar básquetbol con unos amigos y escuchaba como ellos decían grosería y se trataban, hermano, yo me caían las lágrimas de pena, porque no se sabían tratar y me tuve que ir. Es porque el Espíritu Santo empieza a tratar tanto en uno que a uno le empieza como a molestar ese tipo de cosas. Y no es que uno se aleje, hermano amado, son ellos los que se alejan. Porque yo les seguía amando, yo les seguía abrazando cuando los veo y hasta el día de hoy los sigo queriendo. Pero ahí estuve un ratito, Dios, de repente nos hemos compartido en un asadito, pero ellas ya saben cómo yo me comporto. No le recomiendo eso a la gente que está recién saliendo de ahí, sí. Amén. Porque a lo mejor no tiene a lo mejor el criterio de hacerlo. Porque hay gente que es muy vulnerable, que realmente no tiene los pies puestos en Cristo Jesús, pues, hermano. Aleluya. Y cualquier cosita lo deja en el mundo. Amén. Y un olor a cigarro, lo volvió a caer al cigarro, un olor a pito y cayó en el pito de nuevo. Y es porque no ha tenido una constancia espiritual. Amén. Por eso, hermano querido, si tú estás recién caminando, yo ¿qué te recomiendo? ¿Cuál es la receta, hermano? Aunque no hay receta, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Primero, que ores. Que ores, hermano, a la hora que sea, donde estés. Porque así me pasó a mí. Oraba harto, hermano, porque cuando venían esas sensaciones, oraba. Me tiraba al piso y buscaba a Dios y decía, Señor, sácame esto, y ahí está. Me paraba de nuevo. Pasaban 2 horas, de nuevo quería, y volvía de nuevo a las plantas de Cristo. Señor, quiero esto, y me esforcé. Después empecé a leer un poco la Biblia, empecé a leer. Después empecé a participar más en los medios de gracia. Y si el pastor decía hay reunión el viernes, ahí estaba yo. Hay reunión el sábado, ahí estaba yo. Hay reunión el domingo, ahí estaba yo. Hay reunión el lunes, ahí estaba yo. Había reunión los 30 días del mes, y ahí estaba yo. A la hora que llegara, hermano, a la hora que fuese, ahí estaba yo. El pastor hacía una reunión en su casa, ahí estaba yo. El pastor se reunía con otros hombres de Dios, y ahí estaba yo. Porque me empecé a empapar, hermano amado, mi corazón se empezó a empapar, porque yo sabía que yo no debía seguir esa vida. Sabía que Dios ya me estaba transformando. Eso fue cuando tenía 19 años, era un joven, era un cabro. Amén. Pero sabía que debía dejarlo, sabía que debía apartarme, que debía luchar. Y ahí me exponía el siervo de Dios, me acuerdo, me decía, va a orar usted. Y yo nunca había orado, pero me decía, va a orar usted, pero ¿cómo orar yo para orar usted? Después íbamos para allá lleno siervo de Dios, y uno ahí apenas juntaba las palabras, me decía, va a orar usted de nuevo. Y ahí, hermano, me tiraba, me exponía, porque así era la escuela, antes no había un discipulado como hay aquí, gracias a Dios. Antes los siervos eran como malas, rudanteques, te tiraban nomás ahí, dale nomás, Sí, amén. como salga. Sí, amén. Agradezcan a Dios que aquí hay formación, que aquí el siervo forma a los predicadores, forma a los coordinadores. Habíamos muchos que no nacimos así, por eso corríamos como locos, porque no teníamos una rienda, hermano. Así es, Señor. Y por eso a uno después le cuesta tanto someterse, hermano. Amén. Es verdad, Señor. Amén. Porque Amén. también te formaron mal, digamos las cosas como son. Le agradezco mucho a mi pastor, pero también en esa parte creo que no lo hizo de la mejor manera, porque me puso, pero por un lado me sirvió, porque empecé a perder la vergüenza, empecé a perder el miedo, empecé a buscar a Dios porque yo lo veía a Él. Yo salí de vacaciones con él, hermano, y de repente estaba solo en la pieza. Y de repente entraba, estaba solo, hermano, solo. Y estaba hablando lengua solo así. Y uno como que yo me acuerdo que en una oportunidad, bueno, varias oportunidades me tocó dormir como en la misma pieza con él.
Y de repente en la noche, hermano, se ponía a reprender en lenguas y yo lo despertaba terrible asustado. ¿Qué pasó? Y me miraba y me decía, no, hijo, tranquilo, si andaba un demonio, pero ya se fue. Aleluya. Hermano, y uno queda así, uno queda porque, hermano, uno en principio, uno no es como ahora, y ay, como la mano, no, uno como que es súper temeroso. Y ahí yo quedaba casi que le quería ir a acostar a la cama del pastor para que no se me tirara el demonio, hermano querido. Aleluya. Pero así uno empieza a crecer. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Que cuando uno busca al Señor, uno debe empapar el corazón de Dios. De otra manera, escuchando alabanza. A lo mejor usted no tiene auto para escuchar en una radio, pero sí a lo mejor tiene un celular que le puede poner audífono y puede grabar su celular en la capacidad de memoria con alabanza del Señor. Amén. Y puede irse en su trabajo escuchando alabanza, en vez de ir escuchando en la radio los carabineros, hermano querido. Váyase escuchando alabanza, que va a ser bien. Váyase escuchando un mensaje, vaya escuchando la lectura de la palabra. Hay muchas formas, hermano querido, de hacerlo. De empaparse. Así es, Señor. Por eso, hermano, limpia tu corazón. ¿Y cómo se limpia tu corazón? Con la palabra de Dios. Amén. No hay otra. No hay otra, hermano. No hay otra forma de limpiar el corazón que a través de su palabra, que a través de la sangre maravillosa que Jesús derramó en el Calvario. Esa sangre preciosa te limpia y te va limpiando. Pero tú tienes que llenar eso, el Señor te va a limpiar, amén, te va a dejar ahí limpiecito. Pero tú debes llenar el corazón, pues, hermano. Y el corazón se llena con esto, se llena con la rodilla, se llena con el pensamiento, el pensar en Dios, en agradar a Dios, en estar ahí pensando, Señor, quiero recibir esto otro. Amén. Quiero ser bendecido por ti, quiero experimentar tu sobrenaturalidad, quiero experimentar visiones de Dios, quiero ver ángeles, quiero reprender los demonios, quiero luchar, quiero tener la espada, el casco, el escudo, hermano querido. Gloria a Y Dios. ser un soldado tuyo. Amén. Alabado No sea se su vayan a nombre. engrupir, sí. Porque ese es el problema, algunos se engrupen, Dios le pone la media armadura de oro y después andan engrupidos, por andan cortando por la mitad con la palabra, y la palabra no se usa para eso, la palabra se usa para edificar a una persona, Amén. no para destruir, porque la palabra del Señor de repente te corta, pero por el otro lado te hace cariño. Si el Señor es así, el Señor nos ama a tal nivel que por un lado, pum, y por el otro lado te cura. Y nos manda, pero ¿cómo nos manda a la casita? Restaurado. Gloria a Dios. Pensando realmente en esto, de qué está lleno mi corazón. Dios le bendiga. Póngase. Just the mention